conectado. ¿Será que la lluvia no los ha dejado conectar? Que han dado examen 80, 60. Bueno, yo creo que hasta el día jueves les voy a hacer conocer su nota, pero supongo que ustedes ya habrán revisado nuevamente las preguntas del examen y sus correspondientes respuestas. Por favor, quisiera que me digan en qué asunto quedamos antes del examen. Estábamos hablando de modelos psicométricos, que los componentes en el aire húmedo se comportan como gases ideales y empezamos a mencionar distintas leyes que serían aplicables bajo este presupuesto, ¿cierto? En primer lugar, cualquier sustancia que se comporta como gas ideal responde a esta ley general de los gases ideales. Y luego mencionamos dos leyes que rigen para mezcla de gases ideales, como son la ley de Amagat y la ley de Dalton. La primera, llamada también de los volúmenes parciales, y la segunda, también conocida como ley de las presiones parciales. Bueno, quisiera que me digan si algo de estas leyes comentamos, por favor. Si alguien sigue la clase, avíseme. No escucho nada. No hicimos esa parte. ¿No hicimos? Bueno, rápidamente entonces lo planteamos. Dijimos que todo lo que tenga que ver con aire seco lo vamos a marcar con un subíndice A, y todo lo que tenga que ver con vapor de agua lo vamos a marcar con el subíndice B. Lo que estoy recordando es que el aire húmedo, el aire ambiental, es una mezcla de A y B. Entonces, fíjese en este caso de la ley de Amagat. Supongamos que usted tenga una cierta cantidad de moles de aire seco a una cierta presión, a una cierta temperatura y con un volumen total, lo vamos a llamar de sub A. Entonces, aplicando la ley que tenemos acá, tendríamos que escribir cosas así. Supongamos que además usted tenga por separado una cierta cantidad de moles de B a una presión como la anterior P, a la misma temperatura T que en el caso anterior, pero su volumen total de estos M sub B mod B, y entonces también podemos escribir que se cumple la ley así. Ahora los mezclamos. ¿Cuál va a ser el resultado? Una cierta cantidad de moles que será la suma de los moles de A más los moles de B. Porque en realidad lo que estamos haciendo al sumar los moles es sumar masa.
Si esta mezcla se hace a la misma presión P a la que estaban los componentes por separado, a la misma temperatura T, entonces ocupará un volumen total y tendríamos como consecuencia de la aplicación de la ley de los gases esta expresión matemática. Entonces, si de acá tomamos el número de moles de A, de B y N y lo reemplazamos en esta ecuación, el resultado es, lo voy a anotar directamente, este. Fíjense que B es el volumen total de la mezcla de gases y resulta que ese volumen total es igual a la suma de estos dos volúmenes, este valor y este valor, que son los que se denominan volúmenes parciales. Es decir, son los volúmenes totales ocupados por cada uno de los componentes, pero a la misma presión y temperatura que la mezcla. Entonces, esto es lo que se conoce como ley de Amagat. Volumen total de la mezcla de gases ideales igual a la suma de los volúmenes parciales. Pero también podemos escribir esto y esto, definido así. Quisiera que me digan qué es lo que estoy anotando. Creo que se despabila. ¿Qué Y? ¿Alguien me puede decir qué es Y? ¿Qué representa Y? Fíjense, estamos dividiendo el número de moles de un componente sobre el número total de moles. ¿Cómo se llama eso? La fracción molar. Fracción molar, un valor menor que 1. Y hay que recordar que la suma de las fracciones molares, en este caso Y sub A más Y sub B, va a dar 1, pues, ¿no? Y lo que encontramos haciendo el reemplazo de N sub A, N sub B y N acá en la expresión es esto y esto. Es decir que los volúmenes parciales son directamente proporcionales a las fracciones molares, es decir, están dependiendo de la cantidad en masa que haya en la mezcla. Si más masa de un componente significará mayor volumen parcial. ¿Okay? Esto es lo que concierne a la ley de Amagat. Ahora, aprovechando esto que tenemos acá, voy a borrar para que no haya confusiones. Me voy a referir a la ley de Dalton, pero planteada o haciendo un planteamiento un poco, diríamos, al revés. Suponga que usted tiene una mezcla de N moles, que es la suma de los moles de A más los moles de B a P a T, ocupando un volumen total. Y entonces planteamos lo siguiente. En este mismo volumen total ocupado por ese número total de moles, de alguna forma, fíjense en el dibujo, hacemos desaparecer los moles de B, de vapor, y quedan ocupando todo ese espacio solamente los moles de a la misma temperatura y con el mismo volumen. Entonces pregunto, ¿qué va a ocurrir con la presión? ¿Cómo será la presión ahora? Si solamente están quedando los moles de A, de alguna manera separamos los moles de B. Respuesta. Presión de A. ¿Cómo? Repítalo, no lo escuché bien. Va a ser la presión de A. Sí, va a ser la presión de A, pero ¿cómo será comparado con este valor?
que es la presión de todo el conjunto, de toda la mezcla. ¿Cómo será ese valor de A versus este valor P? Lo vamos a llamar presión total para indicar que es la presión de la mezcla. Ya, me voy a responder yo porque si no, no avanzamos. Este valor P sub A va a ser menor que este. ¿Por qué razón? Porque al quedar solamente los moles de A ocupando todo ese espacio, es como que ese componente se hubiera expandido. Entonces, al ocupar más volumen, ocupando el volumen que ocupaba B antes, su presión disminuye. A esta presión P sub A que ejerce este componente solo a la misma temperatura que la mezcla, ¿ven? Y ocupando el mismo volumen total de la mezcla, se llama presión parcial. Lo mismo podemos plantear para B. Y entonces tendríamos la presión parcial de B. Y escribiendo las leyes, de acuerdo con estos datos y estos datos, tendríamos P sub A por B igual a N sub A por R por T. Y de manera similar, tendríamos B. Entonces, otra vez, tomamos este dato y este dato y lo reemplazamos acá. ¿Qué vamos a tener como resultado? Esto. Y si reemplazamos acá, donde están las fracciones molares, en lugar de tener el cociente entre B sub A y B, tendríamos el cociente entre P sub A y P total, P sub A, P sub B y P total. ¿No? Es decir, que estos valores que llamamos presiones parciales, otra vez resultan ser directamente proporcionales a las fracciones molares. Es decir, cada uno de los componentes de la mezcla hace un aporte de presión para lograr este valor P, que es lo que denominamos presión total. Y entonces lo que tenemos acá a la vista es una ecuación que dice que la presión total de una mezcla de gases ideales es igual a la suma de las presiones parciales. Esto es lo que se conoce como ley de Dalton. Bueno, todas estas ideas van a ser manejadas en el modelo ciclométrico que hemos planteado. ¿Preguntas antes que borre? ¿Nada? Borró mi cuenta nueva. La segunda característica que mencionamos para el modelo ciclométrico es que los componentes en el aire húmedo se comportan como si estuvieran solos. ¿Cuál es el significado de esto? Que las propiedades que ya se conocen por separado de cada uno de los componentes, ya sea el aire seco, ya sea el vapor de agua, van a seguir siendo válidas aunque estén mezclados. Ahora, lógicamente que el resultado de esta mezcla va a arrojar un valor de cualquier propiedad que será pues un promedio, ¿no?, del aporte que hace cada uno de los componentes. Es decir, repitiendo lo que acabo de plantear, todas esas propiedades del vapor de agua que usted las tiene consignadas en las tablas que manejó en termodinámica y todos los cálculos que hizo antes con el aire considerado como gas ideal en la materia de termodinámica, todo eso va a seguir siendo válido. Pero cuando se trate de una mezcla, entonces vamos a ver con cuánto aporta cada uno de estos componentes para establecer una propiedad representativa, que es en realidad una propiedad promedio. También
esta característica, y por lo que acabo de mencionar, permite la construcción de un diagrama en el que se pueden plasmar todas las cosas que vamos a ir estableciendo, que se conoce con el nombre de diagrama ciclométrico. Entonces, usted conoció en términos este primer diagrama de variables de estado, como es el diagrama presión versus temperatura, ¿cierto? Y en el caso que nos compete, en donde están involucradas fase líquida y fase vapor, entonces nos interesa esta curva. ¿Qué representa esta curva? Que se extiende desde un punto mínimo hasta un punto extremo máximo. Quisiera que me digan, porque si no se acuerdan de esto, entonces mis palabras se las lleva el viento. Aire saturado. ¿Cómo? Este es un diagrama para cualquier sustancia pura, como puede ser, por ejemplo, el agua. Pero ¿qué representa la curva? ¿Qué representan los puntos que están por acá a la izquierda? ¿Qué representan los puntos que están a la derecha? ¿Qué representan los puntos sobre la curva? ¿Y cuál es este punto más bajo y cuál es este punto más alto? Todas esas cosas tienen que saberlas. Si no, estamos predicando en el desierto. Me tengo que hacer la pregunta, ¿y qué termodinámica es la que aprobaron antes? Líquido subenfriado, vapor recalentado a la derecha y zona de mezcla en la curva, si no me equivoco. Ya. Por acá, líquido enfriado, por acá, vapor recalentado y sobre la curva mezcla de líquido saturado y o vapor saturado seco. Y para completar la cosa, este punto de donde comienza la curva, la parte de abajo es el punto triple y este punto donde termina se llama punto crítico. Punto crítico. Sí, señor. Supongamos que este diagrama corresponde al agua. Entonces está reflejando las propiedades del agua, pero estas propiedades son válidas aunque el agua esté mezclada con aire seco. ¿Me entiende? Eso es lo que acabamos de empezar anunciando. Entonces, lo que se hace con este diagrama que originalmente pertenece al agua es ir convirtiéndolo en un diagrama que pertenezca no solamente al agua, sino a la mezcla de vapor de agua con aire seco, es decir, al aire húmedo. Y entonces la historia comienza así. Lo que vamos a representar gráficamente ahora, cuando esté el vapor de agua mezclado con aire seco, en términos de presión, va a ser la presión parcial. ¿Recuerdan? Voy a ir anotando. P, dijimos, de acuerdo con la ley de Dalton, es la suma de la presión parcial del aire seco más la presión parcial del vapor de agua. Entonces, el vapor de agua interviene en esta mezcla con este valor, que va a ser el valor que en realidad vamos a leer en este diagrama del agua. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Esto por qué? Porque hemos dicho que, a pesar de que esté en la mezcla, sus propiedades, sus valores particulares siguen siendo válidos. Esta es la primera modificación para interpretar el gráfico como parte, digamos, de este desarrollo que se llama ciclometría. En lo que concierne a la temperatura no hay ningún problema. Entonces, lo que tenemos acá a la vista son la presión P, que llamamos presión total del aire húmedo,
y la temperatura T, que corresponde tanto al aire seco como al vapor de agua, es decir, el aire húmedo. Estas dos propiedades dijimos antes que se las puede medir directamente con un barómetro o un manómetro y con un termómetro, por supuesto. Creo que no tiene mayor inconveniente. Ahora, entremos un poquito más en detalle. Supongamos que a una cierta temperatura enseguida la voy a marcar, se tenga esta presión parcial del vapor de agua, pero que la temperatura, por ejemplo, fuera la que corresponde a este punto. La voy a llamar así. T igual a T sub 1 y el punto lo marco con 1. Díganme, desde el punto de vista de exclusivamente agua, ¿qué representa el punto 1? Ya me lo dijeron antes, pero quiero que lo vuelvan a repetir. La persona que antes me aclaró qué significaban los puntos ya me lo dijo. Por favor, repítalo. Vapor recalentado. Vapor recalentado. Entonces, vamos a pensar de que en el aire húmedo, que es una mezcla de aire seco y vapor de agua, una posibilidad es que este vapor de agua se encuentre como vapor recalentado, lo cual es reflejado por el punto 1, ¿cierto? Es decir, el punto 1 representa el vapor recalentado que está formando parte del aire húmedo. En ese caso, digamos que este punto 1, si bien representa estrictamente el vapor recalentado, también representa al aire húmedo del cual está formando parte. Siempre digo yo, esto es algo así, como que usted tiene un apellido y de alguna forma su apellido representa a su familia. ¿Me entienden la figura? Es decir, usted indirectamente por ser miembro de la familia está representándola lógicamente. La otra posibilidad es que tengamos una situación como esta, que representa el punto 2. Pregunto, ¿qué representa el punto 2? Una mezcla Mezcla. ¿De qué? de aire y vapor de agua. No, pues. Estoy hablando estrictamente del agua. ¿Qué representa el punto 2? Punto sobre la curva. Ya me lo dijeron antes. Sí, líquido y vapor. ¿Pero qué tipo de líquido y vapor? A ver, ¿qué representa este punto? Otra vez. ¿Lo ven, no? Estoy marcándolo. Líquido semi-enfriado. Líquido. Entonces, ¿qué representa este punto? 2. El Ya cambio de fase. Mezcla, ¿pero de qué? De líquido saturado y vapor saturado. Sí, señor, líquido saturado y vapor saturado seco. Ahora, este vapor saturado seco, supongamos que es el vapor que forma parte del aire húmedo. Es decir, este vapor saturado seco está formando parte de este aire húmedo. Por lo tanto, el punto 2
indirectamente está representando este aire húmedo del que toma parte el vapor saturado seco. Y para hacer una diferenciación con relación a los puntos que están a la derecha, a este punto 2, lo voy a anotar por acá, a este punto 2 se lo suele llamar aire saturado. ¿Por qué? Porque el vapor de agua que está presente en este aire húmedo, que lo estamos denominando aire saturado, es este vapor saturado seco. Por lo tanto, todos los puntos que están por acá a la derecha de la curva están representando aire húmedo. Todos los puntos sobre Y a la veces se curva. fija, pues, no toma asistencia, pero se fija ya. No, Por favor. Señores que están conversando. Ahora, pues, o en la tarde o en la mañana, depende de... Compañero, apague su micrófono. ¿Tienes la contraseña? Por favor. ¿De Wi-Fi? Sí. Ah, sí, está conectado. Ah, ya. Después, puedes venir, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos hacer? Si quieres, puedes quedarte a dormir. ¿Cuál? Compañeros, su micrófono. No te invito así porque ahorita como... Bueno, Señor que está hablando, por favor, apague su micrófono. ahorita el lunes y el martes de la próxima semana tengo examen. Madre mía, Uno no escucha, presencial. está solo. No debe estar en clase, ingeniero. Todos mis exámenes, casi la mayoría de todas mis materias están virtuales. Sí, pero de dos materias... Pero eso ya es conciencia nomás, ¿no? Porque... Compañero Julio César, su micrófono. Ya se lo quité. Pero qué tipo más malcriado. Malcriado o desubicado. Quítele nota, ingeniero. Sí, ya he tomado nota de su nombre. Ya, entonces sigo con la idea. Todos los puntos que están sobre la curva, si bien representan estrictamente vapor saturado seco, digamos por el lado de la mezcla, indirectamente están representando esto que denominamos aire saturado. Entonces, por acá tenemos aire húmedo, como en el punto 1, en cualquier punto a la derecha, y por acá sobre la curva vamos a marcar así. Tenemos aire saturado. Ahora, tomemos en cuenta, por ejemplo, este punto sobre la abscisa, teniendo en cuenta de que este punto corresponde a una presión parcial de vapor cero. ¿Lo ven? ¿Qué significa que este valor de la presión parcial, fíjese acá, donde estoy marcando, sea cero? Que solamente se tiene aire seco. Entonces, todos los puntos como este, tienen que ser interpretados desde la psicometría como puntos que representan aire seco. Y entonces, ahora podemos establecer lo siguiente, que nuestro campo de trabajo en psicometría, a partir de este gráfico, que originalmente pertenece al agua, se extiende desde la abscisa, es decir, esta línea horizontal, hasta la curva que representa aire saturado. Es decir, nosotros vamos a tener al aire húmedo comprendido entre el aire seco y el aire saturado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, si quieren lo voy a marcar con otro color.
toda la zona que nos interesa en este estudio está ubicada en ese lugar que estoy marcando con rojo. Entonces, en ese sitio van a ir apareciendo un montón de valores correspondientes a distintas propiedades psicométricas que vamos a ir conociendo. Preguntas a ver si me captaron esto. Está claro que lo que era originalmente un diagrama del agua, ahora lo estamos transformando, lo estamos interpretando como un diagrama psicométrico en esta zona que he marcado con rojo. Bueno, supongo que se ha entendido. Y entonces ya podemos empezar a ir enunciando distintas características del aire húmedo, además de la presión total y la temperatura T, que ya sabemos que son medibles directamente. Entonces, ahora pensemos en lo siguiente. Suponga que usted tiene el aire húmedo 1. Mire el gráfico. Y usted le provoca este proceso termodinámico que lo conduce hasta 2. ¿Qué característica tiene este proceso que usted lo puede visualizar en el gráfico? Es isobárico. Sí, señor. El proceso 1-2 en principio es a presión parcial del vapor de agua constante, ¿verdad? Pero pregunto, si acá tenemos aire húmedo, entonces tenemos vapor, aire seco y vapor recalentado mezclado. ¿Qué es lo que le estamos haciendo para que camine hacia 2? Esto, ¿verdad? ¿Qué significa? Enfriarlo, ¿no? El hecho de enfriarlo altera el número de moles. Pregunto. Simplemente enfriar el aire húmedo altera el número de moles de aire seco, altera el número de moles de vapor de agua. Si es cerrado, no. Por más que sea abierto, no altera, pues, ¿no? Porque simplemente lo único que está experimentando el aire seco y el vapor de agua es un descenso de temperatura. Y entonces, si el número de moles no cambia, las fracciones molares no cambian, siendo, digamos, el número total de moles constante, y entonces la presión total también permanece constante, así que es isobárico en todo su alcance. Sin embargo, cuando el aire húmedo asume el estado 2, se está convirtiendo en aire saturado. ¿Qué significa eso? Que lo que era vapor recalentado terminó convirtiéndose en vapor saturado seco. ¿Qué pasa si usted sigue enfriando ese aire saturado? ¿Algo le ocurre al aire que no sea un simple cambio de temperatura o no? El agua cambia de fase al líquido. El agua, el vapor de agua que es saturado, si se enfría un poquito más, va a cambiar a líquido. Es decir, yendo más allá de 2, el líquido, el vapor saturado seco se convierte en líquido saturado. ¿Qué significa esto? Que condensa, es decir, se produce condensado. Y entonces, cuando se produzca condensado, el número de moles de vapor va a disminuir porque parte de esos moles se están volviendo líquidos, ¿verdad?
Entonces, al disminuir la fracción molar del vapor de agua, entonces tiene que disminuir la presión parcial. Y entonces, supongamos que el enfriamiento llegue hasta esta temperatura, T igual a T sub 3. Para entonces, la cosa habrá ocurrido de esta manera, con disminución de la presión parcial hasta el estado 3. ¿Lo ven? Entonces, el aire que se saturó en 2 sigue siendo saturado, pero cada vez con menor cantidad de vapor de agua, es decir, menor presión parcial del vapor de agua, hasta que cuando alcance la temperatura T sub 3, entonces alcanza este estado que estoy marcando sobre la curva. Este tipo de fenómeno, como el que estamos describiendo, es algo que usted lo provoca artificialmente con los equipos de aire acondicionado. Es decir, el aire ambiental entra al aparato y se enfría. Y entonces se enfría tanto que se satura en primera instancia y luego empieza a disminuir su cantidad de vapor de agua por condensación. Y por eso es que estos equipos están permanentemente arrojando agua en estado líquido, ¿cierto? Supongo que los habrán visto funcionando, pues, y habrán tomado atención de eso, ¿o no? O miran pero no ven. Sí, sí. En resumidas cuentas, si el aire húmedo 1 se enfría hasta saturarse en la condición 2, significa que está alcanzando una condición en la que con un infinitésimo más de enfriamiento, el vapor de agua que es saturado empieza a convertirse en líquido saturado, empieza a condensar. Entonces diríamos que la temperatura T sub 2 es una temperatura de saturación a la presión P sub B, este valor que tenemos acá, si quiero lo anoto con el 1. A esta temperatura, sería la temperatura a la que empezaría a condensar el líquido, se la suele llamar temperatura de rocío. ¿Por qué? Cuando empieza a condensar el líquido, entonces decimos se está formando rocío. Esto es lo que ocurre en el medio ambiente en las madrugadas, en muchas oportunidades, que ese medio ambiente se enfría tanto que el vapor de agua recalentado llega a saturar y un poco más enfriado, entonces empieza a condensar y por eso el piso aparece mojado. ¿Comprende? Entonces, esta temperatura, que es una temperatura de saturación a presión constante, se llama temperatura de rocío. Y ahora ya sabe lo que es el rocío.